Dado el punto P de coordenadas menos 1/2, raíz cuadrada de 3 sobre 2 y alfa, un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por el punto P, trazar las líneas trigonométricas asociadas al ángulo alfa en una circunferencia unitaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar que este punto es un punto de la circunferencia unitaria. Y para ello, pues vamos a encontrar el radio de la circunferencia. Y este radio, pues debe ser igual a 1. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos el punto P de coordenadas menos 1/2, raíz cuadrada de 3 sobre 2, entonces, dado este punto, podemos determinar que la primera componente, es decir, x, es igual a menos 1/2, y la segunda componente, es decir, y, es igual a es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2, positivo. Entonces, primera componente negativo, segunda componente positivo. Primera componente negativo, segunda componente positivo, es un punto del segundo cuadrante. La medida del ángulo, pues está entre 90 grados y 180 grados, ¿ok? Bueno, entonces queremos determinar el radio. Nosotros sabemos que el radio, R, es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Vamos a sustituir en esta expresión. Entonces esto nos va a quedar que R es igual raíz cuadrada, entonces la primera componente la elevamos al cuadrado, menos 1/2 al cuadrado, más la segunda componente también se va a elevar al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado. Vamos a hallar las potencias, entonces esto nos quedaría la raíz cuadrada de menos 1/2 al cuadrado, es decir, menos 1/2 por menos 1/2. Entonces esto nos da 1/4 más raíz cuadrada de 3/2 al cuadrado. Hagámoslo por aquí, a ver, raíz cuadrada de 3/2 todo al cuadrado. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado. Esto es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, ya nosotros sabemos que esto da 3 sobre, y 2 por 2, 4. Es decir, raíz cuadrada de 3/2 al cuadrado es igual a 3/4. Bueno, observen acá, nos quedó una suma de las fracciones 1/4 más 3/4, que esto es igual a la raíz cuadrada de 4/4. Es decir, la raíz cuadrada de 4/4 pues es 1. Entonces la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 pues es igual a 1. De esta manera, pues estamos comprobando que el radio de la circunferencia es 1. Ok, entonces tenemos la circunferencia unitaria. Vamos a ubicar este punto también. Acá nos dicen que el punto tiene coordenadas menos 1/2. Entonces el eje X menos 1/2, menos 0,5. Entonces el punto acá en X menos 1/2. Y segunda componente, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1,7. Sobre 2, aproximadamente 0,8. Entonces, por acá, 0,8. Entonces, esto nos va a quedar como por acá, aproximadamente. Entonces, raíz cuadrada de 3 sobre 2.
Vamos a registrar el punto. Acá. Observen acá la segunda componente, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta sería la ubicación del punto P. A ver, acá. Esta sería la ubicación del punto P. Vamos a mostrar el ángulo también. Entonces, vamos a ver el ángulo. Es un ángulo en posición normal, el ángulo alfa, ¿no? Entonces, lado inicial, semieje positivo X. Acá lo voy a representar, el lado inicial. Y el lado final. Entonces, pasa por el punto. Acá lo tenemos. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de este ángulo alfa. Obsérvenlo ahí. Podemos observar claramente que es un punto de una circunferencia unitaria. Aquí ya con anticipación habíamos trazado la circunferencia de radio 1. Vamos a trazar ahora las líneas trigonométricas. Bien, entonces tenemos la circunferencia unitaria, así que nosotros sabemos que en una circunferencia unitaria el seno de un ángulo, voy a anotarlo acá, el seno de cualquier ángulo en la circunferencia unitaria es igual a y. De esta manera, es decir, es la segunda componente. Nosotros acá tenemos ya el punto ubicado, segunda componente acá, observen, esto me representa y, o acá, esto me representa y. Entonces, la línea que nosotros tracemos desde el punto al eje X, esa perpendicular, me va a representar la línea trigonométrica seno. Voy a colorearla acá. Entonces, ya tenemos representado el seno del ángulo alfa. Acá está de color rojo. Y podemos escribirle de pronto ahí pequeñito, esto me representa seno de alfa. Ahora vamos a representar la línea trigonométrica para el coseno. Entonces nosotros sabemos que en la circunferencia unitaria coseno de cualquier ángulo alfa es igual a X. Entonces X nos indica la primera componente del punto. Entonces acá tenemos el punto, ¿sí? Y X corresponde a acá. Es decir, que esta línea trigonométrica me representa el coseno. Voy a escribir acá, esta línea acá de color verde. Ahí estamos representando el coseno del ángulo alfa, teniendo en cuenta que alfa es un ángulo del segundo cuadrante. Acá pequeñito ustedes le pueden escribir coseno y enseguida el ángulo. Para tener en cuenta también los signos. Fíjense que dijimos que seno es y. Observen acá, está sobre el eje X, acá sobre el eje X. Es decir, el valor de seno del ángulo alfa en el segundo cuadrante, un ángulo del segundo cuadrante, es positivo. Observen el coseno. Acá. Si lo miramos acá en el eje, ¿sí? Es la parte negativa. Es decir, el coseno del ángulo alfa es negativo para un ángulo del segundo cuadrante. Vamos a pasar a representar la línea asociada a la tangente. ¿Cómo vamos a representar la tangente? La línea o el segmento de la tangente. Entonces, precisamente vamos a trazar una recta tangente a la circunferencia que pase por el punto 1,0, que pase por ese punto. Entonces, voy a trazar esa línea primero, acá. ¿Sí? Es una recta tangente a la circunferencia en este punto, en el punto de coordenadas 1,0. Esta línea siempre la vamos a trazar acá, que pase por este punto. ¿Ok? Siempre vamos a trazar esa línea por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este es el ángulo y este es el lado final, vamos a prolongar este lado, el lado final, de tal manera que me corte a la recta tangente. Entonces, voy a prolongar acá
el lado final del ángulo. Entonces me toca prolongarlo de esta manera, hacia abajo. Observen acá, voy a prolongar hasta que me corte a la recta tangente. Ahí lo cortó. Entonces acá precisamente fue donde cortó. Entonces, veamos a ver entonces, ¿cuál es la línea de la tangente? Es la línea que va desde el punto 1,0, desde acá, hasta el punto donde se cortó. Entonces, acá le colocamos, vamos a... ¿Listo? ¿Se alcanza a ver bien? Entonces, esta línea azul que va desde acá hasta acá me representa la tangente del ángulo alfa. Pasemos ahora a representar la cotangente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a trazar una recta tangente a la circunferencia que pase por este punto, por el punto de coordenadas 0,1. Entonces, a ver, voy a trazar esta recta, siempre la vamos a trazar en este punto. No es que porque yo quiero hacerla abajo, no, siempre va a ser acá. Entonces, bueno, entonces, si nosotros queremos representar la cotangente, repito, vamos a trazar una recta tangente a la circunferencia unitaria que pase por este punto. Ya la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, observen. Lado inicial del ángulo, lado final. Si ustedes miran, la recta tangente se trazó arriba. Entonces vamos a prolongar este lado, el lado final lo vamos a prolongar hasta que corte a esa recta. En este caso, observen que se va a prolongar un poquitito. Voy a ver, acá está tenemos el naranjado mejor. Entonces, prolongamos el lado final del ángulo hasta que corte a la recta tangente. Fíjense que prolongué este poquito y acá la está cortando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la línea trigonométrica cotangente? Es la línea que va desde el punto hasta donde cortó. Esta línea que va desde el punto hasta donde cortó me representa la cotangente del ángulo alfa. Cotangente del ángulo alfa. Esa línea cotangente es paralela con la línea del coseno, ¿sí? Así como la tangente es paralela con la línea del seno. Se nos olvidó ahorita mirar el signo de la razón trigonométrica tangente. Vamos a mirar el signo. Fíjense que trazamos la recta tangente, prolongamos el lado final del ángulo, acá se cortó, esta línea es la tangente. Fíjense que esa línea está por debajo del eje X, ¿sí? Por debajo del eje X. Es decir, la tangente es negativa. Los números que se escriben acá debajo del eje X en el eje Y, ¿sí? Son negativos. Entonces la tangente del ángulo es negativa. Si nosotros miramos la cotangente, observen la línea. Está a la izquierda del eje Y, está a la izquierda, acá. Esta línea aquí, como por acá, entonces está a la izquierda del eje X. Los números que nosotros escribamos acá son negativos, por lo tanto la cotangente del ángulo también es negativa.